Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega, la entrega número 2 de la serie Gotas de Agua Viva. En esta ocasión vamos a estar leyendo del mismo libro que os presenté el otro día, Fe y Obras, de Ellen White, y vamos a leer en su página 109 en adelante, en el capítulo titulado Aceptos en el Amado. Este artículo es un artículo publicado en el Signs of the Times el 4 de julio de 1892. Ya veis, siempre muy cerca, en este caso 4 años después, del famoso Congreso de Minneapolis en 1888. Vamos a ver qué nos dice, qué aprendemos hoy. Nos cita Juan 3:16, un versículo muy conocido pero tan malentendido o tan poco entendido muchas veces por la mayoría de cristianos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entendemos realmente la dimensión de este versículo? Dio a su Hijo unigénito, no dio a un compañero, a un amigo, no dio a un colega, dio a su Hijo. El Padre dio a su Hijo para que toda aquella persona que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Comprendemos así el enorme amor de Dios para con el hombre, la profundidad de este amor de Dios? Entendiendo esta relación filial entre el Padre y el Hijo, es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Qué nos dice Ellen White? Dice, este mensaje es para el mundo, pues todo aquel significa que cualquiera y todos los que cumplan con la condición pueden compartir la bendición. Todos los que contemplen a Jesús, creyendo en Él como su Salvador personal, no se perderán, mas tendrán vida eterna. Efectivamente, es un mensaje mundial para toda persona que lo quiera. Se ha hecho completa provisión para que todos nosotros podamos tener el galardón eterno. Todos los que contemplen a Jesús creyendo en Él como su Salvador personal no se perderán, mas tendrán vida eterna. Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sustituto, nuestro garante, nuestro divino intercesor. En definitiva, Él lo es todo para nosotros. Él nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Porque, como nos dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, con lo cual no queda ninguna duda de que Cristo está en el santuario, primero en el lugar santo desde que ascendió y desde 1844 en el lugar santísimo, haciendo expiación por los pecados. Nos sigue diciendo, la intercesión de Cristo en nuestro favor consiste en presentar sus méritos divinos en ofrenda de sí mismo al Padre como nuestro sustituto y garante. Porque Él ascendió al cielo para hacer expiación por nuestras transgresiones. Primera de Juan 2, versículos del 1 al 2 nos dicen lo siguiente. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Interesantísimo, ¿verdad? Este evangelio es para todo el mundo, como es obvio. Y si seguimos leyendo la Biblia, vamos a 1 de Juan 4:10, vemos lo siguiente. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, envió a su Hijo porque Él nos amó, y a esto debemos conocer, así debemos conocer el amor de Dios, así lo amaremos realmente. Y Hebreos 7:25 nos dice, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué nos dice Ellen White? Porque hemos leído 3 pasajes seguidos. Vamos a ver qué comenta al respecto. Por estos pasajes resulta evidente que no es la voluntad de Dios que seas caviloso y tortures tu alma, con el temor de que Dios no te aceptará porque eres pecador e indigno. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí vemos, primero tú te acercas y Él se acercará, nunca te va a dejar, no te va a fallar, no te va a rechazar, si vas con corazón contrito y con arrepentimiento. Presenta tu caso delante de Él, invocando los méritos de la sangre derramada por ti en la cruz del Calvario. Satanás te acusará de ser un gran pecador, y tú debes admitirlo, pero puedes decir, sé que soy pecador y esta es la razón por la cual necesito un Salvador. Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Como dice 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es así, Satanás nos va a tentar siempre. Siempre va a decirnos, sois pecadores, sois de lo peor, ¿para qué oras? ¿Para qué si tu caso es desesperado? Pero Dios nos dice, no, ven a mí. Y por medio de Cristo
podemos ser aceptos en el amado. De hecho, somos aceptos en el amado. Depende de nosotros si realmente llevamos una vida acorde a la fe de la Biblia, a la fe que profesamos creer. Dice en el versículo 9 del mismo capítulo de 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo vemos, que hay de condición arrepentimiento, confesar los pecados, y Él nos limpia si lo hacemos de corazón, de verdad. Está a nuestro alcance. No hay en mí mérito o bondad por la cual pueda reclamar la salvación, pero presento delante de Dios la sangre totalmente expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es mi único ruego. El nombre de Jesús me da acceso al Padre. Su oído, su corazón están abiertos a mi súplica más débil, y Él suple mis necesidades más profundas. Muy importante, también lo vimos en la anterior entrega. En mí no hay ningún mérito, ninguna obra propia me será de mérito para salvación. Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y solo por su victoria podemos ser salvos. Y ahora vamos a un subapartado que se titula Esto es justificación. Es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, comparece delante de Dios con las vestiduras inmaculadas de la justicia imputada de Cristo, esta justicia gratuita que nos da por su victoria en la cruz. Y cuando aceptamos esta justicia y tenemos esta fe, actuamos acorde a esa fe, con lo cual nos lleva a guardar todos los mandamientos de Dios. El pecador que tan recientemente estaba muerto en transgresiones y pecados es vivificado por la fe en Cristo. Ve, mediante la fe, que Jesús es su Salvador, y vivo por los siglos de los siglos, puede salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. En la expiación realizada en favor del pecador, ve tal anchura y longitud y altura y profundidad, ve tal plenitud de salvación comprada a un coste tan infinito que su alma se llena de loor y gratitud. Y ahí se nota que hemos aceptado verdaderamente la justicia de Cristo. Ve como en un espejo la gloria del Señor, y es transformado en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ve el manto de la justicia de Cristo, tejido en el telar del cielo, forjado por su obediencia e imputado al alma arrepentida mediante la fe en su nombre. Cuando el pecador percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja de parecerle atractivo, porque contempla al señalado entre 10.000, a aquel que es enteramente codiciable, verifica por experiencia personal el poder del Evangelio, cuya vastedad de designio es igualada únicamente por su precisidad de propósito. Tener esta experiencia en el Evangelio, comprobar este poder en nuestra vida y sobre todo, cuando vemos este gran sacrificio y comprendemos el amor del Padre con el Hijo y del Hijo con nosotros, es cuando realmente podemos amar a Dios y así, amando a Dios, podemos amar al prójimo. Y por tanto tenemos el motor que hace guardar la ley de corazón, el amor. Sigue diciendo, tenemos un Salvador viviente, no se halla en el sepulcro nuevo de José, resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecador es justificado por los méritos de Jesús y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es prenda de la aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces nos pregunta y nos debemos preguntar, ¿nos permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer y dudar? Ahora creo, pero luego no creo. Me pasa algo malo y ya dudo, ya no creo, ya no confío, ya creo que Dios no existe. Ahora actúo bien, luego vuelvo a pecar. Ahora peco, ahora me arrepiento, ahora peco, ahora me arrepiento. ¿Esa es nuestra experiencia? Pues esta no es la experiencia que debemos tener, ni la verdadera experiencia cuando se está en el camino de la santificación. Debemos creer, y esa fe nos llevará a obedecer los mandamientos de Dios, pero debemos creer de verdad, al pie de la letra, lo que dice la Santa Escritura. Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia. Muy claro debemos tenerlo, no hay ningún mérito en nosotros ni puede haberlo. Solo es por sus méritos, por los méritos de Cristo, con su vida impecable aquí en la tierra.
Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento, como completo en Él. Pero por estar así representados delante del Padre, y eso es muy importante, porque si leemos hasta aquí pensemos, bueno, solo creo y ya está, todo lo hace Dios. Efectivamente, todo lo hace Dios, pero aquí viene nuestra parte también. Fijaros, pero por estar así representados delante del Padre, como justos por los méritos de Cristo, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado únicamente si permanecemos en Él por fe. Y permanecer en Él quiere decir guardar los mandamientos de Dios de todo corazón, no llevar una vida mundana, una vida llena de pecado. Luego no somos aceptos en Él. No queremos su justicia, de hecho la rechazamos si hacemos esto. Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras buenas. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia, se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente, débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje. Vosotros estáis completos en Él. Ahora todo está en paz en su alma. Cuando Dios le dice estáis completos en Cristo, y uno se da cuenta que ni la obra más impresionante que puede hacer tiene mérito alguno, ahí es cuando viene la paz, y viene la tranquilidad al alma, y viene este gozo en el Evangelio. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios. La mayoría de denominaciones cristianas y la religión popular cristiana es una religión, una fe de obras, lo cual siempre hace estar a la persona inquieta, preocupada, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y muchas veces en el pueblo que guarda los mandamientos de Dios también se ha instaurado un legalismo que hace a la gente guardar la ley o, por ejemplo, guardar el sábado y guardar los mandamientos por miedo a las consecuencias o por si acaso no pase eso. Eso es estar muertos en vida, porque no hemos aceptado realmente su justicia ni conocemos el Evangelio y el amor de Dios si tenemos este pensar y este proceder. Nada que hagamos por nosotros mismos tiene mérito alguno si no es bañado o rodeado de la fragancia del amor de Cristo y de sus méritos. Y el último apartado que os quiero leer se titula Una verdad difícil de entender. Al contemplar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, halla la paz de Cristo, porque el perdón está escrito junto a su nombre, y él acepta la palabra de Dios. Como dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él. Y cuán difícil es para la humanidad por largo tiempo acostumbrada a acariciar dudas, entender esta gran verdad. Siempre estamos en dudas, en ay, y si no, y si sí. Y es complicado entender eso, ¿verdad? Porque nunca nos lo han explicado, de hecho. Es casi antinatural. Pero es así, es verdad. Pero qué paz trae el alma, qué energía vital conocer esta gran verdad y aceptarla. Al mirarnos a nosotros mismos en busca de justicia por medio de la cual hallar aceptación ante Dios, miramos en la dirección equivocada. Porque Romanos 3:23 dice y nos recuerda, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos mirar a Jesús porque nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como nos dice 2 Corintios 3:18. La mirada siempre en Cristo y en sus méritos, nunca en nosotros mismos. Ustedes han de hallar su plenitud contemplando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no mirando al hombre y no mirando a nosotros mismos. Al comparecer delante de la quebrantada ley de Dios, el pecador no puede purificarse a sí mismo, pero creyendo en Cristo es el objeto de su amor infinito y es revestido con su inmaculada justicia. Y es verdad, lo comenté en el tema que hice hace unas semanas, el sábado de la justicia por la fe. La ley nos muestra nuestra condición, nos muestra nuestro pecado, pero no tiene poder para vitalizarnos y para redimirnos. Solo Cristo tiene ese poder por su victoria en la cruz. Al comparecer delante de la quebrantada ley de Dios, vuelvo a repetir, el pecador no puede purificarse a sí mismo, pero creyendo en Cristo es el objeto de su amor infinito y es revestido con su inmaculada justicia. En favor de los que creen en Cristo, Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste y yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Nos dice Juan 17, versículos del 17 al 22. El Padre y el Hijo son uno, son dos personas distintas, pero uno en carácter, en propósito y en naturaleza, de hecho.
Esta unión es la que se debe reflejar entre el pueblo de Dios, entre su iglesia. Y nos dice los versículos 25 y 26 de esta maravillosa oración de Jesús a su Padre, que está contenida en Juan 17. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Quién puede comprender la naturaleza de esta justicia que restaura al pecador creyente presentándolo ante Dios sin mancha ni arruga ni cosa semejante? Tenemos de Dios la palabra empeñada de que Cristo nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Dios nos conceda que podamos confiar en su palabra con confianza implícita y disfrutemos su más rica bendición, porque Juan 16:27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Otro versículo importantísimo de comprender y que refleja el gran amor entre el Padre y el Hijo, y del Hijo hacia nosotros y también del Padre hacia nosotros. Y os dejo con ese pensamiento, con esta última frase que acabamos de leer. Ojalá nos conceda Dios que podamos confiar en su palabra con confianza implícita y disfrutemos así de esta rica bendición. Confiemos en las Escrituras, creámosla al pie de la letra porque todas ellas son verdad. Y solo creyendo así tendremos una vida realmente santa, llevaremos un camino realmente correcto para poder heredar la vida eterna. Hasta pronto.